Hola, buenos días. Parece que ya está grabando esto nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con este concepto de distribuciones discretas, eh, o simplemente les llamamos distribuciones, porque las variables con las que estamos tratando aquí son variables que asumen valores solamente en puntos específicos. Eh, en la clase pasada habíamos visto, aquí lo tengo, miren. Estoy aquí acomodando mi tableta. Les decía en la clase pasada, vamos a ver si aquí está. Habíamos visto, voy a ampliar esto. Habíamos visto ventana, ver, encajar en ventana. Habíamos visto eh, este tipo de funciones, ¿no? Que son funciones discretas. Y habíamos dicho que eso se le llama distribución de probabilidad. Eh, el día de hoy vamos a seguir con ese tema de distribuciones de probabilidad, pero vamos a formalizar algunas cosas, ¿no? Aquí está. Voy a hacer un poco más amplio esto. Fíjense bien que las distribuciones discretas, eh, una característica es que cualquiera de los valores que se represente en esa distribución discreta tiene que ser un valor positivo. O sea, esta característica que está aquí. Y además, también sabemos que la suma de todos los impulsos que contiene esa distribución discreta debe de ser igual a 1, ¿verdad? Porque las probabilidades, o sea, la probabilidad del espacio muestral completito, pues es la unidad. Esa sumatoria de todo el espacio completito no debe de ser menor que 1 ni mayor que 1. Y entonces esa es esta condición que estamos mostrando aquí. Gráficamente lo que les puedo decir es que, por ejemplo, voy a agarrar otro color. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, esta función que voy a graficar aquí, ¿sí? Tiene un impulso aquí para una x0, tiene otro por acá, para una x1, aquí está, este es el puntito, y por acá está otra para el valor 2. Imagínense que esto es 0.1, el valor, este es 0.1 y este es 0.7. Si sumamos estos tres impulsos me da 0.9. Entonces esta no puede ser una distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco puede ser una distribución de probabilidad si, por ejemplo, imagínense que aquí tiene otro. Entonces, eh, aquí está otro valor de 1. En este caso, ¿sí? La suma total de los impulsos da 1. Entonces, esta sí pudiera ser considerada como una distribución de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la variable aleatoria sí puede, ojo, la variable aleatoria sí puede asumir valores negativos? Por ejemplo, aquí 1, ¿verdad? Imagínense que
Voy a cambiar de color. Imagínense que imagínense que aquí tengo este impulso, ¿verdad? Y es de una altura 0.2 y por acá tengo otro que es 4, el valor de 4, y este tiene un valor de menos 0.2. Entonces alguien diría, miren, la suma de todos los impulsos, este con el otro se cancelan, me da la unidad. Pero esto no es posible, un impulso negativo no es posible en una distribución de probabilidad. Entonces hay muchas funciones discretas, ¿no? Hay muchísimas funciones discretas, pero no todas son distribuciones de probabilidad. Para que sean distribuciones de probabilidad deben de cumplir con estas condiciones que acabo de mencionar, ¿verdad? Estas dos. Entonces, todos los valores de la f de x, que es la distribución de probabilidad, deben de ser mayor que 0. Y la suma de los impulsos debe de ser igual a 1. Y se deben de cumplir, importante, se deben de cumplir las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de variables aleatorias, creo que lo dije en el video anterior, la manera precisa, exacta, formal de representar una variable aleatoria es a través de su distribución de probabilidad. ¿Sí? Asociada a la distribución de probabilidad está otra función que es f mayúscula de x, que se le llama función de distribución simplemente o distribución acumulativa. En lo personal a mí me gusta el nombre de distribución acumulativa porque describe muy bien lo que hace esta función. Miren aquí, por ejemplo, ¿verdad? Voy a poner una distribución de probabilidad, lo voy a hacer con negro. Voy a poner una distribución de probabilidad aquí. Es más, lo voy a hacer con un color diferente. Lo voy a hacer azul para seguir los cuadritos que están aquí. Muy bien, aquí está la distribución de probabilidad. Y voy a poner que la variable aleatoria puede tener valores de 0, puede tener valores de 1 y puede tener valores de 2. Y los valores que alcanza esta variable aleatoria, la probabilidad, perdón, de esta variable aleatoria, son igualitos todos y es de 1/3, 1/3 y 1/3. Bien, entonces esta se llama la probabilidad de que la x adquiera cierto valor de x minúscula, y entonces este es el eje de las x. Entonces ustedes pueden ver, podríamos hacer incluso la verificación de que esta es una distribución de probabilidad. Perdón, distribución distribución de probabilidad, distribución de probabilidad. Ahí está. Ok, entonces por cierto, a esta también le vamos a llamar como una notación f minúscula de dx a este tipo de funciones. Ahora voy a dibujar otra función. Por acá. ¿Sí? Y esta va a ser la que aquí hemos estado describiendo como f mayúscula de x, y es una función acumulada. ¿Por qué es acumulada? 0, voy a poner 1 y 2, porque va sumando todo lo que está a la izquierda. Por ejemplo,
¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hay antes del cero? Pues no hay impulsos, entonces la suma de todo esto, la suma de todo esto es siempre cero, hasta que llega a cero. En ese momento brinca hasta un valor de 1/3 y luego continúa, no hay nada que sumar, no hay nada que sumar hasta que llega al 1 y en ese momento vuelve a brincar y ahora la suma es 2/3 y nuevamente sigue sumando hasta que llega el número 2 y sube a la unidad. Entonces ya continúa en 1 para siempre. Entonces esta es una función, ¿verdad? Esta es una función discreta. Para distribuciones de probabilidad de f mayúscula siempre es una función escalonada, ¿sí? Siempre es una función escalonada. Tiene algunas características que se deben de observar. Esas están por acá arriba. Vean lo que dice que esa f mayúscula de x, dice, si se acuerdan, viene desde menos infinito. Es una función que viene desde menos infinito y de seguro esa función en el infinito vale 0. Entonces viene de 0. Vamos a poner aquí. Esto quiere decir que viene de 0, va subiendo hasta llegar a 1. ¿De acuerdo? Entonces en menos infinito es 0, en más infinito es 1. Otra cosa que ocurre es que esta función siempre va subiendo. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña grafiquita aquí. Una cosa como esta, que va subiendo y luego baja, esto no es una f de x mayúscula, no es una distribución acumulada. Estas se les llama funciones crecientes, ¿verdad? Monotónicamente crecientes. Aquí estoy poniendo el ejemplo de una distribución de probabilidad, como las que he estado comentando aquí. ¿Verdad? Esto lo hice con matemática. Para aquellos que usen matemática también pueden manejar prácticamente todas las cuestiones de probabilidad. Entonces, esta que está aquí aquí los impulsos los estoy representando como unas barras, simplemente para que sea más claro, ¿no? Pero en realidad es un solo valor. Entonces, esto que tenemos aquí es f de x. Noten, es f minúscula de x. Entonces es distribución, ¿ok? Probabilidad. ¿Ok? Y acá abajo estoy mostrando, acá más abajo, estoy mostrando su f mayúscula de x. Es una función escalonada que va creciendo desde menos infinito hasta infinito, va creciendo sin bajar en ningún momento, y esta es entonces f mayúscula de x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Entonces, este es el concepto que quiero proponerles para el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a poner una pequeña tarea aquí, ¿verdad? Y me la van a entregar como la vez pasada, pues me la entregan el lunes. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ponerlo que se vea todo. Entonces, aquí viene la tarea. Déjenme escribir un poco. Nada más voy a reducir el tamaño de el grosor 0.5. Vamos a ver. Es correcto. Ahí lo tengo.
Entonces, borro esto que puse aquí. Uh-huh. Entonces la tarea, color negro, negro. Entonces tarea, va a ser bosquejar la distribución acumulativa, para el ejemplo de los calcetines y el lanzamiento de la moneda. ¿Claro? Ahí está. Entonces, recuerdan que les dije que iban a ser videos cortos, aunque no resultan tan cortos al final. Este video lo voy a subir en una resolución un poco mayor para aquellos que han tenido problemas en la lectura de los textos. Les agradezco su atención y seguimos en contacto vía este medio.